En este punto vamos a escuchar a Agustín Echevarne, director general de la Fundación Libertad y Progreso, y a Ricardo Gómez, directivo del Instituto de Estudios Empresariales de Brasil. El tema es Brasil, una potencia en suspenso. Agustín es economista especializado en desarrollo económico, comercialización estratégica y mercados internacionales, profesor de SEADE y de la Universidad de Belgrano, miembro del Instituto de Ética y Economía Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Fue fundador de Delfos Investment y de C&E Consultores, presidente de Republic Investment Management, fund manager de fondos Aleph, ejecutivo de Technip y Medisystem S.A., fue presidente y fundador de Ciudadanos por el Cambio, director ejecutivo de Democracia Directa, fundador y director del Foro Republicano. Ricardo Gómez es miembro del Consejo Directivo del Instituto de Estudios Empresariales, es abogado por la Universidad, ¿están las siglas? Católica del Estado de Río do Sur, perfecto. Y tiene una especialidad en Derecho Laboral por la misma universidad. Fue presidente del IEE en el periodo 2011-2012 y actualmente es vicepresidente del Instituto Libertad. Es miembro del Mont Pelerin Society desde el 2013. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Yo pensé que habían reservado el clásico Argentina-Brasil para la tarde, pero está todo bien. Lo podemos hacer aquí. De hecho, me encantaba la idea de hablar de fútbol, porque entonces podía hacer, por ejemplo, 7 preguntas de política, una de economía. Pero no voy a hacer ese tipo de cuestiones, porque en realidad todos los otros temas que son de economía y política y demás, realmente ahí perdemos, ¿no? Cuando hacemos la comparación entre Brasil y Argentina. Pero dicho esto, hemos conversado un poco con Ricardo y como sé que también tiene algunas slides que va a pasar, tratamos de dividir este tema en 3 preguntas, o 3 conjuntos de preguntas. La primera sobre política, luego sobre economía y finalmente una pregunta sobre los desafíos geopolíticos del Brasil. Y con respecto a la política, bueno, este ha sido un año bastante agitado en política en Brasil. Nos ha tenido a todos agitados, con el ascenso de Marina primero, luego con la gran esperanza que en algún momento creo que muchos asumimos de que Aécio Neves podía llegar a ganar y que finalmente quedó ganando Dilma con apenas 1,6%, lo cual ya nos deja ese tema de las matemáticas, ¿no? Que decía Borges, ¿no? La democracia es la tiranía de las estadísticas. Por un 1,6% cambia el destino a veces de un país. Y finalmente con este tema lo que me parece que es, o por lo menos ojalá que estén interpretando algunas de las preguntas que tiene el público, luego podremos hacer preguntas del público, es con respecto a este tema de la democracia, ¿verdad? Y cómo en América Latina el populismo y el uso del Estado de alguna manera prostituye, por lo menos en alguna medida, esa democracia. Y en ese sentido me interesaría una reflexión tuya con respecto al programa de Bolsa de Familia. ¿Qué papel jugó esos 50 millones de personas que reciben y cómo eso se ha visto hasta geográficamente, ¿no? El norte y el este, donde más se recibe, también es donde más votos sacan? ¿Cómo de alguna manera ese tema tiene algún aspecto real, si ha sacado gente de la pobreza? Y cómo el otro tema que también hemos tomado en Argentina, como ejemplo al Brasil, ese tema que se ha puesto tan de moda, que son estos programas sociales con transferencias que son condicionadas. Y en el caso de la Argentina, por lo menos, ese condicionamiento luego no se cumple de ninguna manera, ni siquiera en lo mínimo, o sea, aún desde el punto de vista de los que creen que son programas positivos. El segundo punto relacionado a esto también es la corrupción. Es decir, el uso, por ejemplo, de Petrobras. ¿Qué tan fuerte es ese uso de los dineros públicos o de las empresas públicas destinadas luego, en alguna medida, a mejorar los votos políticos del partido oficialista? Y finalmente, y te hago todas juntas porque luego me sacas el micrófono y me haces como Luis, el voto electrónico. ¿Qué cosas positivas y qué riesgos tienen este voto electrónico? ¿Te parece? Empezamos con esto. Bueno,
buenos días. Yo estaba en mi plan hablarles esta tarde, cuando ya estarían todos dormidos. Así que anticiparnos este panel me pone en una situación muy difícil porque tendré que decirles algo inteligente. Así que si tienen sugerencias los compatriotas, por favor, envíenmelas. Bueno, primero, yo no quiero convertir esta entrevista, es el formato que estaba propuesto, en una ponencia ni nada, pero como hablamos ayer y yo había anticipado un par de temas, yo tengo así un par de imágenes que quería mostrarles, si me permiten, sobre este tema. Primero, una de las cosas que no me anticipó Agustín, pero probablemente yo pensé que iba a mencionar, ¿viste? Eso es un tema de buena educación de los brasileños que debemos tanto a la Fundación Naumann, que tenemos que pagarles de algún modo, ¿no? Así que gracias a ustedes. Listo. Cumplida esa formalidad. Bueno, ¿quiere que empiece con el del Bolsa Familia o de la urna electrónica? Bueno, una breve nota de las urnas electrónicas. Ya que hablamos de Naumann, en el 2012, creo, estuve por invitación de la Fundación Naumann en Gummersbach y fuimos a Düsseldorf para acompañar la elección del Nordrhein-Westfalia, una elección que fue muy dura para los liberales, la perdimos, ¿no? Aunque la cerveza ya estaba reservada para la fiesta, la tomamos igual, pero la perdimos. Y bueno, tuvimos la oportunidad de visitar este local donde la gente iba a votar. Los argentinos, los rusos y los brasileños tuvimos como 5 ideas diferentes de cómo fraudar las elecciones alemanas porque tienen un grado de confianza muy grande. Y preguntamos al señor que controlaba la sesión de votación por qué no tenían urnas electrónicas. El tipo me dijo, las testamos, pero no son confiables. Mira, los alemanes tienen un grado de confianza en su proceso electoral. Bueno, no me alcanza la mano. Y no confían en las urnas electrónicas. Y nosotros, a un país así con algo de corrupción, bueno, hay evidencias de que hubo fraude. Las urnas no emiten un certificado de cada voto, porque la disculpa es que el patrón, el caudillo, le cobraría a los empleados que presentasen su comprobante de que votaron por su candidato. Bueno, así que no hay forma de recontar los votos que están en la urna. Uno digita 45 Aécio o un 13 Dilma y está. No hay como recontar. La única forma de control es que antes de empezar la votación la urna imprime un estatus que dice cada candidato 0 votos y al fin de la votación imprime el estatus que dice Aécio 500, Dilma 5000. Y no hay como saber cómo votó la gente, no hay control, no hay como recontar los votos. Pues hay evidencias de que hubo fraude porque en algunas de estas urnas, cuando se imprimió el primer documento, salió Dilma 400, Aécio 0 y no había empezado la votación. Pero ¿en qué volumen fueron bueno, muy pocos casos? Si es suficiente para poner en duda todo el proceso electoral, bueno, yo creo que hay una cosa más importante que pone en duda el proceso electoral, que es el Tribunal Electoral es quien conduce las elecciones. El presidente del Tribunal Electoral es un miembro de la Suprema Corte, un juez miembro de la Suprema Corte, que fue nombrado por Dilma. Está bien, el presidente tiene que nombrar miembros de la Suprema Corte. Pero ese tipo no era un miembro del Poder Judicial, era un abogado del Partido de los Trabajadores. Se convirtió en ministro de la Suprema Corte. Había tomado 2 exámenes para ser juez. Falló los 2 exámenes, y el PT lo puso en la Suprema Corte y como juez de la Suprema Corte se convirtió en el presidente del Tribunal Electoral, a quien toca garantizar que las elecciones fueran limpias. El tipo pasó toda su vida como abogado de Dilma. O sea,
no sé si parece suficiente para poner en duda el sistema electoral brasilero. El sistema es lo mismo hace 10 años o más. Siempre tuvo un cierto grado de desconfianza, pero nunca alcanzó una expresión de, bueno, hay que ver si las urnas electrónicas de hecho funcionan bien. Nunca había alcanzado la prensa con tanta fuerza. La media lo empezó a hablar, ahora empezó a hablar de eso. ¿Qué va a pasar? Yo creo que nada. Yo creo que nada. Desde el punto de vista electoral, hay que admitir que se perdieron las elecciones. Tampoco en este momento toca hablar de impeachment o cualquier cosa así. Bueno, hay que trabajar como oposición. Las elecciones terminaron. Hay que ahora asumir el papel de oposición. Aunque, bueno, a mí me interesa ver qué va a pasar con esas evidencias de fraude. Bueno, de ahí el tema del Bolsa Familia, yo les quería enseñar eso. El de la derecha es el mapa de donde más de 30% de la población, por lo menos 25% de la población recibe el Bolsa Familia, que es un subsidio mensual de 20 a 100 dólares que paga el gobierno para familias con un ingreso muy bajo. O sea, el mapa de la derecha es donde 25%, por lo menos 25% de la población recibe el Bolsa Familia. El mapa de la izquierda es el mapa de la elección. ¿Qué piensan ustedes? Están en amarillo o en naranja los estados donde ganó Marina. Marina Silva, que apareció cuando murió, cuando chocó el avión de Eduardo Campos, parecía que sería un fenómeno electoral. Nunca ha tenido peso para ser candidata a presidente. Era vicepresidente del candidato Eduardo Campos. Se chocó el avión y con la emoción ella subió en las encuestas muchísimo. Pero el resultado es la primera vuelta, el resultado fue muy bajo. No se convirtió en votos toda esa emoción. Para los que, si les gusta algo un poco más detallado, ¿no? Bueno, ese es el mapa del Bolsa Familia y de la votación. No estoy seguro cuál es cuál, pero uno es la votación, el otro es el Bolsa Familia. ¿Viste? Bueno. La concentración de votos de Dilma versus la concentración. Y el resultado fue ese. Brasil está así dividido territorialmente. Es un discurso que a veces no me gusta mucho hacer, porque... Permiso. No me gusta mucho hacer, ¿por qué? Porque la estrategia de PT, de Dilma, durante toda la campaña electoral fue justamente apostar por las divisiones. Es decir, si uno votaba por Aécio, es un rico miembro de la élite blanca de São Paulo. O sea, el sudeste de Brasil es la parte rica del país, está casi 70% del PIB, está en la mitad sur de Brasil. O sea, basta que uno diga que vota por Aécio, que al PT le gusta decir que sos blanco, rico, coxinha, es un adjetivo, no espero que conozcan. Bueno, tiene una connotación algo de playboy o de homosexual, no sé, tiene algo ahí. Pero la estrategia postmodernista de causar esta división, de apostar por las divisiones de la sociedad, se presentó muy fuerte en Brasil. O sea, aunque ese sea el mapa de la elección, me gustaría aprovechar la gente que votó por Aécio en el norte, la gente que votó contra PT, aunque esté en regiones de una mayoría roja, ¿no? De una mayoría de recibidores del Bolsa Familia. Creo que tenemos que trabajar por cambiar esta identidad que quedó de la oposición como los ricos contra los pobres. Esa es una tarea que Brasil tiene que llevar a cabo en el próximo tiempo, ¿no? Tenemos que ver cómo vamos a vencer, y es un poco también el tema de cómo hacer políticas liberales para los pobres, ¿no? Cómo convencer a los pobres de que, bueno, les podemos ofrecer algo de corto plazo para sus necesidades prácticas. Bueno,
Aparte de eso, la parte roja sí es roja, es PT, ¿no? Es el Partido de los Trabajadores, que tiene su mitad de izquierda más moderna y tiene su mitad de izquierda bastante bolivariana. Yo me acuerdo en la Montpellier, en Guatemala, Álvaro Vargas Llosa decía que son los carnívoros, o los, bueno, ¿de quién? Bueno, permiso por usarlo. El PT no se definió, no está definido si es carnívoro o herbívoro, o si come así como onívoro, ¿no? Come de todo. En este momento se traba una disputa muy fuerte en el PT entre Lula y Dilma, entre los apoyadores de Lula y de Dilma. Tienen ideas diferentes de qué hay que hacerse con la economía y qué hay que hacerse con estos subsidios y todo más. Podemos hablar un poco más tarde de eso. La parte roja es roja, o sea, de una izquierda más moderna o de una izquierda más bolivariana, más radical, es roja. La parte azul no es azul, no es una victoria liberal. Les comento que el tema principal del Bolsa Familia, uno de los temas principales de la elección, la solución que tenía Aécio Neves era, pues, para que el PT nunca más pueda usar el Bolsa Familia como un argumento electoral, lo pongamos en la Constitución, porque entonces será una política de Estado y no una política de un partido. O sea, decir liberal a un tipo que sugiere meter algo así en la Constitución es como decir, qué sé yo, que Messi mejor que Pelé, no sé, una tontería. No sé, no hay comparación, ¿no? Nos unimos con los socialdemócratas por representar una oposición al PT. No es que sean liberales, no es que Brasil tenga una... Bueno, ustedes conocen bien la tradición de Brasil, ¿no? No es que haya una alternativa liberal, sino que es un partido de centro-izquierda que se dispone a tener algún control de las cuentas públicas, una banca central independiente, un poco más independiente, cree que la democracia, la libertad de prensa se tiene que preservar, quieren muchísimo a la democracia y los valores democráticos occidentales, eso sí, en el plan político, pero no tienen no les gusta tanto la libertad económica. Pero bueno, vamos con ellos, porque es lo que tenemos, ¿no? Y esa fue una elección curiosa, muy diferente de la que tuvimos en el pasado, porque se presentó una oposición. Cuando Lula ganó contra Cardoso, Lula era la oposición, Lula ganó. Su popularidad era tan alta que la oposición en su reelección no lo pegó fuerte. Bueno, hizo un programa de gobierno que era casi igual al programa de PT. No le pegaron a Lula. Luego Lula ganó, claro, su segundo término. Cuando terminó su segundo mandato, bueno, el legado, había que pegar al legado de Lula, muy popular, una oposición muy débil. Y luego vino Dilma, y Dilma nos dio tanto contenido para pegarle. Nos ofreció tanta oportunidad de oposición que le pegamos fuerte. Claro, tenía Lula. Lula empezó muy alejado de la campaña y al final la integró totalmente, salió a las calles, perdón, ustedes me destruyen el acento argentino en que trabajo tanto. Pero no sé qué rol va a asumir esa oposición en el futuro. ¿Verdad que le pegó muy fuerte? A ver qué va a pasar, si van a mantener una cierta unidad, si seguirán pegando fuerte en los 4 años que vienen. Serán años muy difíciles, muy difíciles. Hay una incertidumbre muy grande, no solo en términos económicos, sino que por el tema también de corrupción. Una incertidumbre política que si es
bien es verdad que puede echar a Dilma antes de sus 4 años. Sería una ruptura institucional otra vez en un país que tiene, bueno, una historia un poco complicada, ¿no? Yo les comentaba ayer que después de 25 años de un gobierno militar, finalmente Brasil eligió a un presidente, Tancredo Neves, la democracia otra vez, estamos libres del gobierno militar y el tipo muere 4 días antes de la toma de pose, el toma de cargo. O sea, ¿qué historia política tiene Brasil, no? No necesitamos una quiebra institucional, necesitamos una oposición que haga su papel y que haga su rol y, bueno, hay que hacerse, no hay otro modo. Sí, de eso quería profundizar un poquito. Vienen 4 años difíciles, eso está claro, y además han pasado 12 años del PT y con 4 años más van a ser 16 años del PT. Y lo que hemos visto en otros países, como en Venezuela fuertemente, en Argentina lo estamos viviendo, tal vez no tan fuerte como en Venezuela, pero de una manera dura. Y la verdad es que vemos 4 años más de PT con una preocupación enorme. Con lo cual, la pregunta también es, después vamos a hablar un poco de la economía, pero para terminar el tema de la política, ¿cómo funcionan los contrapesos? En Argentina, siempre que miramos a Brasil, decimos, bueno, Brasil tiene contrapesos mejores que los nuestros. Por ejemplo, los empresarios brasileños los vemos con una mayor decisión de poner algún límite, o por lo menos de poner alguna presión. Como tal vez los empresarios son uno de los contrapesos, otro debiera ser, y el principal, debiera ser la justicia. Me gustaría si puede hacer un comentario sobre ese tema. Y por supuesto, Aécio Neves, esta oposición que ha tenido muy poquita diferencia, tal vez sean 3 contrapesos importantes para que no ocurra en Brasil lo que está ocurriendo en Argentina. Bueno, de hecho esa elección legitimó no solo al gobierno como también a la oposición, porque fueron 51 millones de votos en contra Lula y Dilma, ¿no? Con 51 millones de votos probablemente decidirían una elección presidencial en todos los otros países del continente, ¿no? Bueno, si hubiera una elección solo en Centroamérica, 51 millones, tendríamos que llamar a gente de México, ¿no? Pero no sé qué fuerza tendrá Aécio o esa coalición que se formó en la elección para poner un contrapeso a PT. ¿Por qué? Porque mientras esté en el gobierno es un tema de poder real, no de poder de discurso, ¿no? Sino que poder real. Hay diferencias importantes entre Venezuela, Argentina y Brasil. Hace poco en el Instituto de Estudios Empresariales escuchaba a un ponente que decía que el proyecto de PT para Brasil no es un proyecto bolivariano, porque tienen historias diferentes. Brasil siempre ha sido un país de capitalismo de Estado muy fuerte. La industrialización, todo, siempre, históricamente se hizo en Brasil, desde el gobierno. Y el proyecto de Lula para él es profundizar este capitalismo de Estado y usarlo para hacer lo que quiere el PT. Y por eso la clase empresarial en Brasil tiene tanta fuerza, porque el PT no les mandó lejos, ¿no? Les dijo, bueno, siéntate acá, yo tengo el Bolsa Familia para los pobres y el Bolsa Empresario para ustedes, es el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, un crédito facilitado a interés bajísimo y que toda la clase empresarial le salió como, qué lindo. Viste, Lula no es tan malo, Dilma no es tan mala, me está ayudando, mi negocio creció con crédito subvencionado. Pero sí tienen los empresarios una cierta voz en el gobierno, una cierta voz, porque son socios. El PT también se dio cuenta de que tener solo crédito no funciona porque, bueno, y aumentó muchísimo la participación de los fondos de pensión en toda la economía, ¿no? Y hoy, bueno, como el gobierno controla a los más grandes fondos de pensión de Brasil, que son de los funcionarios del Banco de Brasil, de Petrobras,
y las compañías estatales, el gobierno tiene un dicho muy importante en los consejos de todas las grandes empresas brasileñas. Es un tema todo especial de una nueva relación entre el gobierno y el capital. Otra cosa importante es que Lula y Dilma no han tenido al mismo tiempo control de los tres poderes. Lula tenía un control total del Congreso con el mensalao. Les pagaba mensualmente para aprobar lo que quisiera. Otra cosa, no sé si lo inventaban los brasileños, pero es bueno porque tira la incertidumbre de haber que negociar cada microcorrupción, ¿no? Te pago mensualmente, votas por mí nada más, ¿no? Eso pasó y Lula, con ese control que tenía en el poder legislativo, creía que iba a tenerlo también en el poder judicial, en la Suprema Corte, donde habían ya apuntado más de la mitad de los miembros. Fue una tremenda sorpresa para todos que Joaquín Barbosa, el ministro de la Suprema Corte, que había sido nombrado por Lula, el primer negro de la Suprema Corte, le debía su posición a Lula, que este señor haya sido el gran líder del proceso de mensalao, que le pegó muy fuerte a Lula. O sea, en su primer fase, el PT no tuvo el control del Poder Judicial. Pues ahorita va a tener, porque en 4 años más se nombrarán 5 ministros más de la Suprema Corte, quedarán 10 contra 1. O sea, habrá solo un ministro anterior al PT en la Suprema Corte, y el PT cambió su indicación, ¿no? Ya no indica porque es negro o porque fue una mujer, sino que, bueno, este tipo va a votar por nosotros, nos va a proteger el gobierno. Cambió increíblemente la forma como se nombran los ministros de la Suprema Corte. El PT perdió la vergüenza de hacer uso político de la Suprema Corte. O sea, va a tener el control de la Suprema Corte, pero no va a tener tanta fuerza en el Parlamento. El Congreso, dicen que es el Congreso más conservador que se eligió en los últimos años. Sería una ofensa a los conservadores, porque, bueno, son corruptos un poco menos de izquierda, ¿no? Pero verdad es que Dilma no tendrá el control del Congreso como tuvo Lula. En ningún momento, por lo tanto, en 16 años de PT, aunque mucho más débiles estén los controles, la prensa, bueno, hubo una radicalización de parte de la prensa. Es así, yo creo que es un contrapeso muy importante, que ese proceso electoral hizo surgir una prensa identificada con valores liberales. Y ahí sí, no conservadores, pero ni socialdemócratas, pero liberales. La revista que más circula en Brasil, Veja, o Vea, esa revista pegó muy fuerte a Lula y a Dilma. Y 2 días antes de la elección, la tapa de la revista decía: ellos sabían de todo, porque uno de los que están denunciando al escándalo de Petrolão, de Petrobras, dijo que el Planalto, el Palacio Presidencial, sabía de todo lo que pasaba con los escándalos de corrupción en Petrobras. Y cuando dijo eso, el entrevistador le pregunta: ¿quién sabía? Lula y Dilma. Y esa fue la tapa de la revista. Quizá haya cambiado algún voto, no fue lo suficiente, pero que una revista 2 días antes de la elección se proponga meter esta tapa, eso sí creo que es importante. Creo que la defensa de la libertad de prensa fue muy fuerte toda esa campaña. Y quizás de ahí esté mi esperanza de un freno y un contrapeso al poder que va a tener Dilma por 4 años más. Gracias, Ricardo. Bueno, y hablando un poco de la economía, la política y la economía, decía el general de Gaulle, eran 2 caras de la misma moneda, ¿no? Están tan atados como la acción y la vida. Y la economía va a ser difícil. Estamos viendo posiblemente, claro que por supuesto cuando uno hace predicciones económicas tiene que recordar que lo que luce como inevitable termina siendo reemplazado por lo imprevisto, ¿no? Pero lo real es que lo que hoy estamos viendo es una economía más difícil, pues es probable que suban las tasas de interés a nivel mundial, empezando por Estados Unidos.
es bastante probable que China no crezca de la manera que venía creciendo. De hecho, los últimos informes de esta misma semana estamos viendo cómo, aún con tasas menores de crecimiento en China, se está hablando que tampoco se van a cumplir y que aún pueden ser inferiores a estas. Y si tenemos esas dos condiciones, la tercera que nos va a pegar bastante fuerte a muchos países latinoamericanos es que es probable que los precios de los commodities de la próxima década no sean tan favorables como fueron extraordinariamente favorables en la última década. O sea, viendo esto y viendo que además en el caso de Brasil, como en el caso de la Argentina, luego de una década de políticas bastante populistas, hay que pagar la fiesta. Y entonces, en el caso de Argentina, de una manera mucho más grave de lo que pasa en Brasil. Pero también en Brasil es probable que veamos un menor crecimiento, vemos un problema un poco mayor de la inflación. Nada que ver con el problema que tenemos nosotros. Estamos hablando de 40% de inflación en Argentina y apenas un poco más de 6% en Brasil y 64% en Venezuela. Tenemos claro las diferencias, pero aún así, pensando en un país más normal, es un problema la aceleración de la inflación. Y tenemos la visión también de que ahora viene el cambio de ministro de Economía, ¿no? Y se va Mantega y no sabemos, tal vez nos puedes decir algo de quién es el que va a venir, cuáles son las políticas que te imaginas. Hay un debate si se viene o no, por lo menos lo que yo he visto del tema del ajuste. ¿Va a haber un ajuste en el Brasil o cómo se va a dar esto? ¿Puedes elaborar un poco sobre estos temas? Bueno, algún ajuste habrá que haber, porque ya está claro que no está funcionando como está. Paró la economía, la inflación sube, claro. Yo fui a buscar un gráfico para mostrarle el avance de la economía, de la inflación en Brasil, pero cubría un plazo muy largo y entonces estaba en los años 90 con 2000% al año y ahora 6,5%. Así el gráfico no servía para mi argumento, lo rechacé. Está claro que algún ajuste habrá que haber. Y el PT en este momento se pega justamente por cuál ajuste hay que hacerse. 3 ministros de Dilma ya se demitieron con críticas a la política económica. ¿Verdad que Mantega es un living dead, es un zumbi que está... Todos saben que ya no es el ministro, pero sigue como ministro. No sé por qué no le dejan jubilarse en paz y nombran otro para su lugar. ¿Por qué no nombran otro? Porque el propio PT no sabe qué hacer. Lula dice, ponga un Meireles otra vez, ponga un tipo que haga lo que hay que hacer, que va a subir un poco la tasa de interés para controlar la inflación, que va a permitir que los precios suban a su lugar de mercado, que esté por un cambio fluctuante. Y con eso, a calmar la economía regresa a crecer un poquitín y seguí con tu Bolsa Familia, que por eso estás ahí. Eso es lo que dice Lula. Dilma, a ella le gusta ser ministra de Economía, porque Mantega hace lo que quiere Dilma. Ella quiere tener mucha fuerza sobre un ministro y no lo tendría sobre Meireles u otro cualquiera. Bueno, va a haber algún ajuste y ahora el momento es de saberse qué ajuste va a haber. Si los precios se van a permitir que vayan a sus lugares, los precios de energía, especialmente combustible, están todos artificialmente, lo mantuvieron artificialmente bajos. Está claro que habrá que permitir que suban, ¿no? El sistema de distribución de energía eléctrica en Brasil está en la quiebra, ¿no? Amenaza de desabastecimiento. Hay problemas muy serios que habrá que enfrentarse. Pero ¿cómo lo van a enfrentar? ¿Lo enfrentarán con medidas adecuadas? Lo dudo muchísimo. Harán lo mínimo para mantenerse con alguna estabilidad en el poder. Y por eso el tema político es tan importante. Hay una presión inmensa, no solo del PT, pero la sociedad se dividió. Yo les quiero mostrar otra. A ver. Eso fue ayer. Ayer fue el 15, ¿no? 15 de noviembre,
el aniversario de la República en Brasil. Ese es en Porto Alegre, donde vivimos nosotros. La gente salió a la calle en contra de Dilma. Eso es en Porto Alegre. Eso es en São Paulo. Es bastante gente. El mismo día, en la misma calle, del otro lado de la avenida, salieron los de PT. Yo reconozco este símbolo aquí, a ver si logro. Bueno. No funciona. Lo entrené tanto. Bueno, eso es para decirte mi opinión de Mercosur, ¿no? Me anticipé. Pero no creo que sea necesario algún comentario, ¿no? Más tarde. Pero si ven, está el Partido Comunista Brasilero, o sea, a la izquierda de Dilma, lo que pide es más intervención en la economía. Bueno, ¿por qué dejar que crezcan 3% los precios de los combustibles si tenés el poder de congelarlos? O sea, y curiosamente, hace algunos años te diría, eso nunca más va a pasar en Brasil, ya lo aprendimos en la lección de la historia. Cardoso hizo algunas cosas, Lula no destruyó lo que hizo Cardoso en muchos puntos, en otros sí. Y yo pensaba que eso estaba como cristalizado, como hacía ya parte de la institucionalidad brasilera, un mínimo de moralidad económica, un mínimo de moralidad económica. Pero en este momento no sé decirles, no quiero ser demasiado pesimista, pero hay que ver qué va a pasar. Hay una presión muy fuerte, si no vienen los ajustes, la gente de verde y amarillo le va a pegar muy fuerte a Dilma. Pero si vienen los ajustes necesarios, como tienen que venir, la gente de rojo le va a pegar muy fuerte a Dilma. O sea, el tema económico está íntimamente conectado al tema de la división del país y del tema político. No sé decirles qué va a pasar. Algún ajuste habrá. A ver cuál va a ser. Pero como está, no puede quedarse. Los precios, si se liberan, van lejos. Van lejos. Y sí, bueno, hay que liberarse, no estoy diciendo que no. Pero esta gente no va a dejar que se liberen los precios como están. Hay unos 4 o 5 precios controlados en la economía que si se liberan de verdad, la inflación de 6,7 probablemente alcanza 7,5 y eso sería, bueno, ya saben, el problema político que crearía. Sí. Tres comentarios o preguntas, pero para que reflexiones. Primero, ¿van a hacer algo con la urna electrónica? Es decir, en otros países, además del voto electrónico, hay un comprobante y se puede contar si hay. Yo digo, esa sería una lucha valiosa desde el punto de vista de las libertades. Es decir, que puede haber control electoral, o sea, que se emita, se sobre y después se controle donde hay disputa. Segundo comentario, pregunta. Lo que a mí no me cierra es cómo ganó Dilma en Minas Gerais, o sea, un distrito desarrollado. Y el tercero, pero para que reflexiones, yo no tengo opinión, después de todo lo que tú dijiste, me parece que el único ministro que le ajusta a Dilma es Tombini. Pero eso no va a resolver el problema. Tombini es el presidente del Banco Central, que es un hombre inteligente pero blando. Y yo creo que eso es lo que me parece que va a pasar, por lo cual vamos a tener un problema ahí en Brasil. Perdón. Bueno, ahí vi que hay otras 2 preguntas. Tal vez podemos hacer las 2 preguntas también, y hay varias. Y respondés todas juntas, o si no, no sé cuándo venimos de tiempo. Ah, bueno, pero entonces tal vez podemos, porque a mí me faltaba un tema que era el geopolítico también. Si les parece, hacemos 3 o 4 minutos más con esto y pasamos a las preguntas que faltan. Bueno, el de las urnas electrónicas, a mí me parece que es algo que hay que trabajarse. Hay espacio para eso y son cosas que son muy difíciles para el gobierno decirte que no voy a cambiar el sistema. ¿Por qué no emitir una otra forma? ¿Por qué no tener un control extra?
les cuesta mucho decir no quiero más control, está bien así. Así que puede haber algún cambio. Lo de Tombini, la percepción es que Tombini tampoco tiene el coraje necesario para ser ministro de la Economía en un momento como ese. La gente, bueno, no hace mucho nos dio una charla en el instituto, la leyó entera, una suma de estadísticas que publica mensualmente la Banca Central, o sea, no tiene opinión de nada, hace lo que le mandan a hacer y está ahí como es un tecnócrata, está cumpliendo su papel. No tiene lo que es necesario para ser el ministro de la Economía, pero es un tipo un poco inteligente. Si uno mira al PT como en todo, es un genio, claro, en PT. Es razonablemente inteligente, pero no tiene la aceptación, no acalmaría el mercado. La del medio, la primera y la última, la contesté. Minas Gerais. Bueno, Aécio fue gobernador de Minas Gerais y cuando terminó, Minas Gerais tiene como 20 millones de personas. Esto, no sé, comparar con la población de... Pero los estados brasileños es el segundo más rico y el segundo con más gente. Está São Paulo con 44 millones y Minas Gerais con 20 millones. Ahí Aécio fue el gobernador y perdió la elección en Minas Gerais. Eso es realmente no sabemos explicar. Cuando terminó su segundo mandato como gobernador, Aécio tenía más de 80% de aprobación. Hizo su sucesor. El sucesor no tuvo tanta aprobación. Y quizás los mineros hayan pegado a Aécio por no estar. Bueno, es difícil. No hemos terminado el análisis de qué pasó en Minas. No sé qué pasó. Fue clave. 1,5 millones de votos. No sé, Fabio, ¿tenés algo mejor que yo? Mismo en Minas Gerais, si analizas la decisión de votos por municipios, es muy claro que el norte vota por Dilma y el sur vota por Aécio. El norte es como un pequeño enclave del nordeste en Minas Gerais. Entonces se percibe una relación muy clara también. Sí, Minas está en la frontera, ¿viste? Entre el sudeste. Acá está, en rojo, MG, Minas Gerais. Está, la mitad de encima es Bahía, es pobre. Y la mitad de abajo es São Paulo, es rica. O sea, geográficamente, si uno toma el mapa de Minas, ve, perfecto, Fabio, gracias, esta división. Yo creo que Pero ahí, bueno, ahí también en el sur, en Rio Grande do Sul, hicieron muchos votos. La parte del sur de Brasil, donde el PT estuvo más cerca de ganar, fue en nuestro estado, que es un estado culturalmente bipolar, ¿no? Sos liberal, ahí están los principales institutos liberales, Foro de la Libertad, o sos socialista, bueno, trotskista, qué sé yo. Thatcher o Chávez, ¿no? Bueno, nos están reclamando la palabra Patricia, luego Sí. Héctor. Sí, yo quería plantear un cuestionamiento respecto a este tema que vos planteaste y sobre la bolsa escola, ¿no? Porque, a ver, ¿qué otra alternativa podés plantear en una población que está atada en un porcentaje de un 30% a una bolsa escola, que ya lleva muchos años, que comenzó la primera parte de la bolsa escola con Fernando Henrique, después se profundizó con Lula, sigue con Dilma? ¿Qué podés plantear que no sea una continuidad? Es decir, a mí me parece que en ese dilema la continuidad de la bolsa escola y la apuesta a la movilidad social con empleo real tiene que estar combinada, pero si vos electoralmente planteás que vas a sacar la bolsa escola, no podés ni empezar a competir en la elección. Entonces, si ese mapa te marca que hay una relación directa entre voto al PT y bolsa escola, si vos te planteás una estrategia distinta, con eso
La elección fue un empate. Bueno, vos decís que el voto electrónico no sirvió, bueno, eso es otra discusión. Pero a mí me parece que no hay una manera. Si nosotros hoy en la Argentina planteamos que vamos a anular la asignación universal que existe de manera inmediata, no podemos competir en la elección nunca, porque los grados de incertidumbre y de miedo que se generan son enormes. Entonces, uno puede plantear una transición. Ahora, un corte radical a eso me parece que es de partido absolutamente minoritario que no puede pensar en construir una propuesta para ganar las elecciones. Lo quiero plantear porque es un dilema que ahora vienen las elecciones argentinas, nosotros lo vamos a tener que plantear de esta manera, haciendo una apuesta a lo productivo, pero hay un sector de la población que aunque le hablas de lo productivo y te mira como diciendo, bueno, ¿y esto? ¿Yo qué hago? Mientras tanto me sacan lo que tengo, me quedo de nuevo en la calle, me quedo sin nada, me quedo sin red. Me parece que es un tema importante para discutir este tema de cómo han influido las políticas de subsidios a las poblaciones necesitadas. Gracias. Bueno, es un tema difícil, sí, políticamente muy complicado decir que no hay que existir porque, bueno, te limita muchísimo la chance de ganar las elecciones. En eso comparto y está claro que si AESIO hubiera dicho que iba a terminar con el Bolsa Familia, probablemente no tendría 50 millones de votos, tendría 30. Bueno, son 30 millones de votos, importante. Pero tampoco creo que todos que reciben el Bolsa Familia votaron por Dilma, porque las matemáticas mostrarían que sería una... Y nadie más habría votado por Dilma, solo los que reciben Bolsa Familia, los otros todos serían contra, no estarían... O sea, hay un espacio ahí donde se puede trabajar. Lo que yo creo que no es aceptable es que haya un partido político, aunque pequeño, aunque sepa que va a perder las elecciones, que diga, eso es moralmente condenable, ese es un error político. O sea, no es posible, no es aceptable que esta política parezca un consenso nacional y por lo tanto sea factible meterla en la Constitución. Eso sí es lo que me hace pensar, bueno, tenemos un partido que está en formación, le falta muy poco, el Partido Novo, que, bueno, lo dice que esa política es inmoral. Está claro que no va a ganar la elección presidencial tan temprano, ¿no? En esto soy un optimista. Pero, de hecho, no se podrá ganar una elección con el discurso de que se va a destruir el Bolsa Familia. Tampoco en una situación de no crecimiento económico podrás ofrecer un empleo como alternativa, no habrá una creación de empleos tan grande. Si el discurso de que la libertad económica crea empleos y el empleo va a reemplazar, bueno, Ronald Reagan, ¿no? La mejor política social que hay es un empleo. Bueno, está cierto, pero políticamente muy difícil plantearlo. Es un trabajo de largo plazo. Lo que sí se puede hacer es, mientras uno gane la elección, tratar de limitarlo en el tiempo. O sea, un tipo puede recibir el Bolsa Familia por 2 años, no más. Salga a buscar un empleo. Porque hay un montón de gente. Hay 40% de la población económicamente activa que trabaja en la informalidad. O sea, trabaja, tiene ingreso, pero no lo declaran para no perder el Bolsa Familia. O sea, también hay un tema de reducirse los costos de transacción, de contratación de personas, los impuestos sobre los salarios, para que más gente ingrese en la formalidad. Y eso haría con que cayera la cantidad de gente que recibe el Bolsa Familia. Y por lo tanto los deja de interesar políticamente, por lo menos en corto plazo. Hay cosas que hacerse. Hay la batalla electoral y hay la batalla cultural de mostrarles que es inmoral. Y por lo tanto necesitamos hacer ese discurso, aunque no sea políticamente viable en este momento,
hay que decirse, porque no puede parecer que es un consenso nacional. ¿Por qué es inmoral? Yo tengo una señora que me limpia la casa. Yo la pago y ella me pidió un aumento. Yo le dije, perfecto, pero me dice, no, pero en negro el aumento, ¿no? Por debajo porque no quiero perder el Bolsa Familia. Además, no es solamente el Bolsa Familia, hay un Bolsa Presidiario. Para los que están detenidos, la familia recibe 1.500 reales, son $600 mensuales, para tener un tipo metido en la cárcel. Es el doble del salario mínimo. O sea, hay un montón de otras cosas. Pero es inmoral porque estarle dando plata a gente por no trabajar. Y eso hace con que en el Nordeste, para la gente que necesita contratar empleados, es difícil. Los lugares están, las personas no aparecen. ¿Me va a contratar formalmente? No, gracias, señor. Mira, yo voy a perder el Bolsa Familia. Prefiero trabajar en negro. Mantiene a la gente esclava del poder. Es una política que no es un accidente que los votos estén donde está la Bolsa Familia. Eso fue pensado para eso. O sea, es un golpe electoral y por lo tanto es intrínsecamente inmoral. Decirle, yo voy a tomarle plata de esta gente y dar a esta gente porque van a votar por mí. Eso es la inmoralidad política al cuadrado, en mi opinión. Ahí tenemos una pregunta. Dame un segundito para comentar sobre esto, un minuto nomás. Hicimos un trabajo reciente, que todavía no publicamos, en Argentina sobre este tema, y es interesante ver la percepción de los que reciben estos planes. Y en Argentina hay 120 planes diferentes, por ejemplo, alguien que está en la provincia de Buenos Aires. Este es uno de los 120 planes. Pero el 71% respondió en las villas miserias que está de acuerdo que el mejor plan social es un buen trabajo. Nosotros pusimos la frase de Reagan para ver qué opinaban ellos. Con lo cual creo que se puede trabajar sobre estos temas, ¿no? Héctor. Gracias. Tres cosas muy puntuales. Yo quería saber si en el debate o las complicaciones de la segunda vuelta, nosotros en Perú denunciamos mucho a un asesor brasilero que es Fabre, por la intromisión política que tuvo, sobre todo en las campañas municipales en Lima. Y él intervino con dinero de Odebrecht muy fuertemente en la campaña de la alcaldesa, ahora exalcaldesa ya, Susana Villarán, de izquierda, muy vinculada al tema de Odebrecht. Y yo quisiera saber si la participación de Fabre tuvo o no tuvo que ver con finalmente esta campaña de descrédito muy fuerte que ocurrió, sobre todo en los tramos finales de la campaña Dilma a Neves. Y sobre eso una segunda consulta. No sé si tú podrías precisar un poco más el tema de la corrupción de Odebrecht, porque en Perú es un tema muy, con gusto, muy complicado de tomar en cuenta, porque incluso funcionarios de Odebrecht le pagaron al dueño de un medio, que era el diario Correo, para despedir a un periodista muy connotado, que era Aldo Mariátegui, para sacarlo porque era muy contrario a la elección de Susana Villarán, y entonces, digamos, ha llegado a ese grado de corrupción, y muy vinculado a una empresa brasilera, y muy vinculado al Partido de los Trabajadores, del que Fabre, digamos, hacía gala en su asesoría a políticos peruanos, ¿no? Y finalmente, yo no sé si la mejor estrategia, y eso también es una consulta, yo no sé si la mejor estrategia, como tú muy bien has dicho, y eso yo lo respaldo, que Dilma debe culminar el mandato. Es decir, Dilma debe culminar el mandato, y esa apuesta está más que nada al hecho de establecer o ampararse en las transiciones, por ejemplo, en el caso de Felipe González, con el PSOE. Es decir, ya agotado el modelo de corrupción que tú has señalado, que es al mismo tiempo continental, y con eso yo también paso a responderle al doctor Ocampo. En el Perú se han dado casos, digamos, realmente delirantes de personas que recibían el aporte de este voluntario del Estado, por ejemplo, el famoso vaso de leche en Lima, gente que tenía casas de material noble, de 3 pisos o 4 pisos, pero para no perder el subsidio,
mentían sobre su dirección y ponían aquellas chabolas de vida miseria como la dirección que verdaderamente tenían, ¿no? Entonces yo quisiera saber si sobre eso pudieras precisar el tema. Gracias. Gracias. Me mostró la roja, yo le dije más alto para que vea también. Gracias, Héctor. Bueno, el PT no tiene ninguna vergüenza de meterse en elecciones ajenas, ¿no? Lo hace con plata. Bueno, Venezuela tampoco. Hay este tema de las cajas de dólares que venían de Cuba o iban a Cuba, no sabemos, de Brasil, de Venezuela hasta Cuba, de Cuba para acá, para allá. No me sorprende que hayan intervenido de algún modo en la elección de Lima y bueno, me sorprende si en algún país de ustedes no haya tenido, está el tema del Foro de São Paulo y todos los compromisos que tienen entre ellos, invierten bastante plata para cumplir por lo menos de sus compromisos. No me sorprende por lo tanto. El tema de que Dilma quizás no termine su mandato, a mí me hace muy mal ver Dilma como presidente de Brasil. Yo estaba en Estados Unidos cuando se anunció el resultado de la elección. Che, ingresar en el avión para regresar fue una de las cosas más dolorosas que hice en mi vida. Porque salía, bueno, Obama es... Comparado con Dilma, Obama es lindo. Salir de Estados Unidos a volver a Brasil con esto me dolió muchísimo. Me hace mal ver Dilma de presidente, pero me hace más mal vivir en un país donde no sabemos si las elecciones se cumplen hasta el fin, si van a terminar, si la gente en la calle va... Porque hubiera ganado a eso, lo que habríamos visto sería los mismos grupos en la calle. Este es en favor y este es en contra. O sea, también podrían derrumbar a eso como derrumbaron a Dilma. No me parece que sea la solución. No me parece que sea la solución. Hay que trabajar para mejorar las instituciones, no para romperlas porque no me gusta el tipo que ganó. O sea, no sé. Sé que con esto me estoy condenando a vivir 4 años más bajo esta bestia. Pero, el tema de la corrupción, yo quiero muy rápidamente enfrentarlo. Esto fue lo que robaron de Petrobras hasta ahora, 20.000 millones de dólares. Es mitad del PIB de Panamá. Es 2/3 del PIB de Bolivia. Eso es lo que robaron de Petrobras, hasta aquí, ¿no? ¿Viste? Es el PIB de Honduras. O sea, ¿qué va a pasar? Los presidentes de 3 de las 5 grandes constructoras de Brasil están en la cárcel hoy, mientras hablamos. Estamos en el aeropuerto para venir para acá cuando 50 personas fueron detenidas por el escándalo de Petrobras. Odebrecht fue quien inventó la idea del puerto en Cuba, donde Brasil invirtió 2.000 millones de dólares. Porque es el único contratista que construyó el puerto. O sea, todo eso a la gente le cae muy mal. El salario mínimo de los 724 reales. O sea, ese es un tema primordial. ¿Se acuerdan ustedes de los números que vimos ayer? El canal de Panamá se duplicó con 5.2 mil millones de dólares. O sea, robamos 4 canales de Panamá en Petrobras. Algo va a pasar. Mucha gente va a terminar en la cárcel. Sean juicios, yo creo, rápidos. 10 años no más. Muy rápido, muy efectivos. En 10 años probablemente tendremos prisiones preventivas porque no habrá terminado el juicio, pero ya se puede prender, ya se puede detener a alguien. Carlos, una cosa para que todos estén informados. La corrupción en Petrobras es que Duque era, ¿no? Duque, ¿cómo se llama? El que cobraba el 3% de todos los contratos. Lo que hacían era cobraba un 3% de todas las operaciones de Petrobras para financiar el PT. Digo, para entender cómo era el mecanismo. Sí, eso lo admitió el tipo. Los que denunciaron empezaron, ya terminó en 5 segundos.
Los que denunciaron devolvieron la plata, ya devolvieron 140 millones de reales. Creo que algo mantuvieron en el bolsillo, ¿no? No iban a devolver todo. La expectativa es que devuelvan 500 millones de reales, son 200 millones de dólares, de gente que apareció y dijo, bueno, yo quiero estar poco tiempo en la cárcel, ¿podés tomarme la plata de vuelta? O sea, algo va a pasar. Eran 3%, pero esos contratos se inflaron muchísimo para aumentar los 3%, ¿no? Una refinería que estaba calculada en 2.000 millones de dólares, se hicieron con 18.000 millones de dólares. Háblame de cumplir un presupuesto, ¿eh? Y el Canal de Panamá no rompió el presupuesto. No saben, ¿verdad? Los panameños, una crítica, no saben elegir prioridades, ¿no? Porque con esa plata, 5.000 millones de dólares, podía hacer 3 estadios para un mundial y un puerto en Cuba. Están aumentando el canal. Termino. Héctor, ya que estás aquí, quiero hacerte un homenaje, vos que sos el poeta, porque después de todo eso hay que mantener un cierto optimismo, ¿no? Si la razón no nos lleva al optimismo, por lo menos el sentimiento quizás nos deje algo. Y sorprendimos a la izquierda, porque no esperaban que de repente apareciera algo organizado. Y no se dieron cuenta de cómo, qué estaban haciendo ellos, de dónde salió esto. Entonces les quiero mostrar, está en portugués, creo que muchos van a entender, lo voy a leer en portugués porque el corazón habla portugués, ¿no? El mío. Es un poema de Cecília Meirelles, del romancero de la Inconfidencia, una revuelta semiliberal que hubo en Minas. Y habla de la gente que miraba a los revoltosos, a los liberales que se reunían secretamente y ellos no sabían qué hacían. Entonces dijo Cecília Meirelles: através de grossas portas sentem-se luzes acesas e há indagações minuciosas dentro das casas fronteiras. Que estão fazendo tão tarde? Que escrevem, conversam, pensam? Mostram livros proibidos? Leem notícias nas gazetas? Terão recebido cartas de potências estrangeiras? Antiguidades de Nimes em Vila Rica suspensas. Cavalo de Lafayette saltando vastas fronteiras. Ó, vitórias, festas, flores das lutas da independência. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda.